Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae toda la actualidad de la agricultura almeriense. Y ya saben que nos están escuchando en Radio Marcador Almería, en el 92.1 de la FM, en el 99.7 de la FM en Almería Capital, en el 92.1. Si están en el Poniente o en el campo de Níjar, nos pueden escuchar en el 99.7. Si están en cualquier lugar, nos pueden escuchar a través de la emisión en directo en marcadoralmería.com. Y si están en cualquier lugar y además en cualquier momento, nos pueden escuchar en nuestros podcasts, en Spotify y en YouTube, donde pueden encontrar todos los programas desde el pasado mes de septiembre, y además también ahora pueden encontrar las entrevistas sueltas por si quieren ir a un documento en concreto. Estamos ya terminando la semana, es viernes día 13 de junio y tenemos un programa de lo más diverso. Como siempre, vamos a tener nuestro balance de los precios de toda la semana. Además, vamos a comentar alguna noticia que ha pasado en el día de hoy, esa nueva línea de ayudas para la innovación en la industria auxiliar que ha presentado hoy viernes el propio consejero de Agricultura junto al consejero de Industria aquí en el Poniente, en el Ejido. Pero vamos a tener más temas, vamos a tener tres entrevistas, bueno, vamos a decir 2 y media, muy interesantes. Vamos a tener por aquí a Luis Cortés, es el coordinador nacional de Unión de Uniones. Creo que puede ser el episodio final perfecto para toda esta polémica de la retirada de ayudas del kit digital. Precisamente Unión de Uniones ha sido el sindicato que le ha dado la patada al avispero, así que vamos a tener a Luis Cortés, a su coordinador nacional, para que nos cuente todos los detalles detrás de este asunto. No va a ser la única entrevista, también vamos a charlar un ratito con José Luis Maestre de AMETSE, de la Asociación de Meteorólogos, para hablar con él pues sobre el clima que estamos teniendo últimamente y sobre ese extraño fenómeno, ese reventón caliente que sufrió esta semana el municipio de El Ejido. Al final del programa también vamos a estar con Carlos Gutiérrez de FH Almería, que tuvo la oportunidad ayer de estar en la asamblea anual de ProExport, que saben los oyentes que es el equivalente murciano a Coexpal, y nos va a contar un poco qué es lo que se contó en esa asamblea, cuáles son las cifras que arroja también el campo de nuestra comunidad hermana. Todo eso y mucho más hasta las 7 de la tarde para acompañarle a usted en la recta final de esta semana, que también ha venido fuertecita en lo que a actualidad agrícola se refiere, y todo ello gracias a Rick Tuan, a Sachi Albaida y también a Singenta. Mi nombre es Luis Aracho, hacemos una pausita y vamos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Yo cultivo una variedad de tomate generativa de vigor medio, así que busco un portainjerto que arranque con fuerza y acompañe todo el ciclo, que sea uniforme, con raíces fuertes, capaz de aguantar el estrés y las temperaturas extremas. Y si además tiene resistencia intermedia al virus del rugoso, entonces sí, ahí tengo la pareja ideal para mi variedad. Pues injerta entonces con Cronosor de Singenta. Le da al cultivo ese empuje que hace falta y además ofrece resistencia intermedia al virus del rugoso, porque cada planta se merece un buen arranque y un gran final de campaña. Sachi y Albaida informan: agricultor, para adaptarnos a la normativa vigente nos vemos obligados a prohibir la descarga de matas con rafia de plástico a partir del 1 de septiembre de 2025. Usa rafias bio o retire la rafia de plástico antes de llevar las matas a la planta. Calcula tu ahorro en calculadora.gruposach.es. Cualquier duda 950104040 o 950660179.
Los pimientos Vallao Esguay Danzón han demostrado en el Tour California de Rick Zwan que rinden en todas las zonas. Y ahora plantar cara al verano tiene su recompensa. Con la promoción Verano de Rick Zwan, llévate una sombrilla de playa de regalo. Consulta las bases en tu lugar habitual de compra y con el equipo técnico de Rick Zwan. Vallao Esguay y Danzón de Rick Zwan rinden en todas las zonas. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 13 de junio del año 2025. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 4,06 y un último de 2,16. La Perona Semi ha empezado en 2,54 y ha terminado en 1,64. La Perona Roja, un primer corte de 5,08 y un último de 4,82. La Rastra ha empezado en 6,86 y ha terminado en 6,48. La Strike ha tenido un primer corte de 5,80 y un último de 4,40. La Emerite ha empezado en 6,48 y ha terminado en 4,88. Vamos ahora con el melón categoría, un único corte de 69 céntimos. Hablamos ahora de los pepinos. El francés ha empezado en 0,53 y ha terminado en 0,44. El español ha empezado en 0,82 y ha terminado en 0,52. El Almería, un primer corte de 0,25 y un último de 0,15. Vamos ahora con los calabacines. El fino ha empezado en 0,65 y ha terminado en 0,45. El gordo ha empezado en 0,65 y ha terminado en 0,49. El calabacín blanco ha empezado en 0,49 y ha terminado en 0,33. Vamos ahora con las berenjenas. La rallada, un primer corte de 1,23 y un último de 0,55. La larga ha tenido un primer corte de 0,76 y un último de 0,51. Hablamos de los tomates. El liso ha empezado en 1,02 y ha terminado en 0,87. El Daniela ha empezado en 0,91 y ha terminado en 0,82. El tomate ramo ha tenido un único corte de 1,11. El tomate pera ha empezado en 0,91 y ha terminado en 0,66. Y por último terminamos con los pimientos. El picante verde, un único corte 1,42. El picante rojo, un único corte de 0,92. El padrón ha empezado en 0,82 y ha terminado en 0,68. El italiano verde ha empezado en 1,55 y ha terminado en 0,95. El italiano rojo ha empezado en 1,26 y ha terminado en 0,52. El lamullo verde ha empezado en 1,51 y ha terminado en 0,94. El lamullo rojo ha empezado en 1,89 y ha terminado en 1,46. El California verde ha empezado en 0,78 y ha terminado en 0,62. El California rojo ha tenido un único corte de 1,02. Y por último el pimiento California amarillo, que ha tenido un único corte de 1,02. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 13 de junio del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, y debido a que hoy tenemos mucho contenido, vamos a hacer un repaso de la actualidad un poquito más corto, aunque sí que queríamos pararnos en una noticia que ha tenido mucha importancia esta mañana, aunque si nos sobra tiempo al final del programa escucharemos algunos sonidos y si no el lunes hablaremos de este tema a fondo, pero la Junta de Andalucía ha abierto una línea de ayudas de 17,7 millones de euros para impulsar la innovación, sostenibilidad y digitalización de la industria auxiliar agroalimentaria de Almería. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 12 de agosto. Son ayudas que forman parte del Fondo de Transición Justa y se han presentado aquí en el municipio de Ejido, epicentro de un sector que factura más de 5.500 millones de euros en la provincia.
Se van a priorizar proyectos que generen empleo y mejoren procesos y tengan impacto ambiental positivo. Insisto, esta noticia vamos a comentarla más tranquilamente el lunes, pero si al final del programa nos sobra tiempo, vamos a escuchar algunos de los sonidos que han dejado los consejeros. Ahora vamos enseguida a ese parte meteorológico. Empezamos como siempre con el riesgo de incendios, que para mañana sábado 14 espera estar especialmente presente en la mitad noroeste de la provincia, ¿no? Digamos que si hacemos una línea más o menos entre Vélez y la llevamos hasta la zona de los Vélez, más o menos toda esa parte va a tener riesgo muy alto. Para el domingo 15 se va a desplazar este riesgo de incendios y el epicentro del riesgo va a ser toda la zona del norte de Tabernas y toda la zona del Valle de la Almanzora. Mucha precaución a los habitantes del Valle de la Almanzora, sobre todo si estaban pensando en hacer algún tipo de quema agrícola, pues ya pueden ir olvidándose. Repasamos rápidamente el parte. Empezamos por el área metropolitana de Almería, que para este fin de semana espera tener algo de nubosidad y temperaturas que van a estar entre los 22 y los 28 grados. Respecto al viento, pues vamos a estar en torno a los 10 km por hora en lo que se refiere a rachas. Nos venimos al poniente, también va a haber bastante nubosidad durante todo el fin de semana y las temperaturas van a oscilar entre los 22 y los 28 grados mañana sábado, y el domingo sube un gradito la cosa y vamos a tener máximas de 29 grados. Nos vamos al levante, donde también se espera nubosidad todo el fin de semana, las temperaturas más cálidas, sobre todo mañana, que va a haber máximas de 34 acompañadas de mínimas de 21. De cara al domingo va a bajar un poquito la cosa, pero tampoco mucho. Suben las mínimas y bajan las máximas. En el levante almeriense vamos a estar entre 22 y 32 grados. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde se espera mucha nubosidad a lo largo del fin de semana y de la semana que viene, cosa que no va a hacer que las temperaturas bajen, todo lo contrario. Para mañana vamos a estar entre los 22 y los 35 grados de temperatura, es decir, calor, y para el domingo pues el mismo calor, solo que va a subir un grado la mínima. Cuidado también con ese viento. Para mañana sábado 14 se esperan rachas de hasta 25 km por hora en el Valle de la Almanzora, así que mucha precaución. Vamos a seguir enseguida hablando de climatología en nuestra primera entrevista y después iremos al balance de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Y este viernes vamos con una sección diferente dedicada a la actualidad meteorológica, que saben los oyentes que siempre le damos mucha importancia en este programa. Tengo al otro lado de la línea a José Luis Maestre. Él es parte de AMETSE, de la Asociación de Meteorólogos del Sureste, y además es la persona que está a cargo del Observatorio de Albox. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre nos gusta mucho poder hablar con la gente de AMETSE. Creemos que hacéis un gran trabajo y nos ayudáis a entender un poco más los fenómenos climáticos. Quería comentar un poco con usted cómo está la situación meteorológica estos días, porque parece que ya están entrando los calores, pero creo que hay más miga, ¿no?, de lo que parece, ¿no? Está el Mediterráneo especialmente caliente. ¿Qué es lo que habéis estado viendo vosotros en AMETSE? Sí, bueno, pues que el verano pues parece que, bueno, que ha empezado un poco más fuerte de lo que venimos acostumbrando, ¿no?, en los últimos años, y eso ha hecho un poco que se incremente un poco más la temperatura también del mar, ¿no? Porque ya hemos tenido las primeras invasiones de aire cálido africano, que son las que hacen que en el sureste de la península, en todo el sur, la península en general, pues las temperaturas sean mayores, ¿no?
sean propias ya del verano. Y entonces hemos tenido ya una primera invasión de aire cálido y parece que vamos a seguir con ella. Tenemos una dorsal, lo que se llama una dorsal, que es lo contrario a una vaguada, que mete aire frío del norte, y entonces lo que tenemos ahora es lo contrario a esto, y entonces está entrando aire cálido hacia la península. Uh-huh. ¿Y esto en qué se puede traducir en el futuro? ¿Esto puede traernos a final de verano más lluvias, más danas? No hay una aceleración directa entre que haya más o menos danas, sino lo que pasa cuando tenemos la temperatura del mar más cálida es que tenemos un ingrediente extra para que esas danas puedan ser un poco más efectivas en lluvia, sean más intensas esas precipitaciones. Pero que se produzca una dana no tiene nada que ver con que haya más aire cálido. Pero sí puede haber lluvias más intensas, ¿no? Puede haber lluvias más intensas, ¿no? Eso es, que las lluvias pueden ser más intensas por esa temperatura del agua del mar más cálida, porque hay mayor diferencia de temperatura, hay mayor contraste térmico y entonces se producen lluvias más intensas. Pero que haya entradas de aire frío, que se produzcan danas, no hay ninguna aceleración con que haya más o menos número de danas con esta temperatura del mar. Uh-huh. Y no sé si esta temperatura ha tenido algo que ver con ese fenómeno atmosférico que sufrieron los vecinos de Ejido esta semana. Estoy hablando de esos pequeños tornados, o como se ha venido a calificar, ese reventón cálido que sufrieron los vecinos de Ejido. ¿Esto tiene algo que ver? Sí, tiene que ver, porque para que suceda esto tiene que haber una capa seca en las capas bajas, cálida y seca, y que tengamos en capas más superiores de la atmósfera, a partir de unos 5.000 metros, a partir de 3.000, 5.000 metros, que haya aire frío y algo húmedo. Y entonces se produce un efecto que es cuando una tormenta, porque esa noche en la que se produjeron estas lluvias, este reventón cálido, ¿no? Lo que tuvimos fue el paso de un frente que traía inestabilidad, que se producían lluvias débiles. ¿Y qué pasa cuando cae esa precipitación desde las capas altas, va llegando a las capas más bajas, donde hay humedad, poca humedad? Entonces se va evaporando, las gotas de agua se van evaporando, la densidad del aire se vuelve más alta, y entonces por su propio peso el aire sigue bajando y se calienta por un proceso adiabático que, para entenderlo, es como si cogemos la bolsa de aire y lo hacemos descender a la fuerza. Cuando tú haces descender una bolsa de aire a la fuerza, se calienta, no tiene otra manera, no sucede de otra manera, nada más que si lo haces descender de altura, se calienta, se va calentando. Uh-huh. y llega a tener una temperatura mayor que la que había en la superficie. Entonces, al subir de densidad, bajar ese aire de golpe, se produce corriente de aire hacia abajo, o sea, alcanza una velocidad que puede llegar a incluso más de 100 km por hora, y se vuelve caliente, ¿no? Se calienta ese aire. Entonces es un fenómeno que pasa en parte por esta entrada, por esta dorsal de aire seco en capas bajas, por debajo de unos 3.000 metros. Teniendo este aire seco a esa altura, de 3.000 metros hacia abajo, ese un poco aire húmedo y un poco frío en capas más altas, cuando se produce esa precipitación débil, puede darse este fenómeno, que es lo que pasó la otra noche. Uh-huh. Por la zona. José Luis Maestre de Ametse, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, por hacernos entender un poquito mejor los fenómenos climáticos, y animamos a todos los oyentes a que sigan entrando en la página web de Ametse para poder disfrutar de toda la información que siempre proporcionáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.
Vamos ahora sí con el balance de precios que saben los oyentes que los compañeros de FH Almería realizan todas las semanas y cuelgan en nuestra página para que de esa forma pues todo el mundo pueda tener de un vistazo claro qué es lo que ha pasado esta semana en lo que a precios se refiere. Vamos a ver, porque parece que las judías y el calabacín han experimentado un ligero aumento de su precio frente al pimiento, que sigue cayendo. El final de la campaña se acerca y los precios que muestran las pizarras pues no están terminando de acompañar. Hoy, que es viernes día 13, la pizarra de Agroejido ha mostrado un ligero repunte de las cotizaciones medias de la mayoría de los productos mostrados, aunque los precios no difieren en gran medida de la pasada semana. Los resultados más óptimos se han encontrado en judías y en calabacín, con todos sus tipos aumentados, aunque sea unos céntimos. Estamos hablando de cotizaciones medias. En el caso de los tirabeques, el precio ha crecido de los 3,95 euros el kilo a 4,09. La judía garrofón también ha visto aumentado su precio, ha alcanzado los 3,23 euros por kilo frente a los 2,82 de la semana pasada. La tabella, la xera y la elda han corrido la misma suerte, con cotizaciones al alza: 5,03 para la tabella, 5,66 para la xera y 3,46 para la elda. Todo ello euros por kilo, que la semana pasada estuvieron más bajos. La elda estuvo la tabella a 4,57, la xera a 4,05 y la elda a 3,04. Así que subida en todos esos casos. Mencionar además la perona roja, que ha pasado de los 3,76 a los 4,80, una subida bastante a tener en cuenta. La cotización media del calabacín fino ha crecido también 16 céntimos, ha alcanzado los 55 céntimos por kilo, el mismo precio que el calabacín gordo, que ha crecido 17 céntimos en referencia a la semana pasada. En pepino las cifras han acompañado en casi todas las tipologías, con un crecimiento de 20 céntimos del tipo francés, ha alcanzado los 46 céntimos por kilo, y también del español, con una media de 76 céntimos por kilo, es decir, unos 6 céntimos más que la semana pasada. Por otra parte, el pepino Almería pues ha bajado y se ha quedado en los 19 céntimos por kilo, un precio que ya empieza a ser bajo. El único tipo de tomate que muestra esta pizarra, el tomate pera, pues tampoco ha mejorado en su cotización media, ha caído a los 77 céntimos desde los 1,39 que tenía la semana pasada, así que una caída notable. En pimiento, tanto Palermo como Italiano y Lamullo verde han perdido precio, cotizando una media de 55 céntimos, 55 céntimos el Palermo, 1,30 el Italiano verde y 1,33 el Lamullo verde, mientras que el Lamullo rojo por su parte pues ha incrementado su precio 19 céntimos y se ha quedado en los 1,70 frente a los 1,59 que tenía la semana pasada. Este ha sido el balance de precios y enseguida estamos con más entrevistas. La agricultura almeriense tiene nombre propio: FH Almería Radio. Momento ahora para la entrevista que creo que muchos oyentes han estado esperando, o por lo menos así lo quiero pensar, porque yo sí que la he estado esperando. Es un tema que llevamos tratando toda la semana y me atrevería a decir que todo el mes, porque venimos tratando este tema muy de cerca. El Tribunal Supremo, lo saben los oyentes, ha anulado ayudas directas
por valor de 1,35 millones de euros concedidas a finales del 2022 a Saja, Coag y UPA dentro del programa KID Digital. Es una sentencia que ha estimado el recurso interpuesto por la organización Unión de Uniones al considerar que se han vulnerado los principios de igualdad al otorgarse estas subvenciones sin haber actualizado previamente el sistema de representatividad. Ahora ya tenemos ese sistema de representatividad actualizado. Unión de Uniones forma parte de la representación oficial en el Ministerio de Agricultura y estas ayudas se han echado atrás. Para conocer todos los detalles del asunto tenemos al otro lado de la línea a Luis Cortés, coordinador nacional de Unión de Uniones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando nos conocimos hace unas semanas estuvimos diciendo que íbamos a mantener una relación informativa y parece que hemos cumplido los dos, así que tengo que darte las gracias. Nosotros solemos cumplir siempre lo que decimos. Es una de las cualidades que tiene esta organización. Bueno, no puedo mentir porque lo han escuchado todos los oyentes. Llevamos toda la semana entrevistando a gente de las organizaciones. Asaja no se ha pronunciado porque ha dicho que quiere leer a fondo la sentencia. Coag y UPA sí se han pronunciado, a mi parecer de forma diferente, pero por supuesto que quiero saber vuestra versión. Y esto que ha ocurrido, ¿no es un poco entrar como elefante en cacharrería? Cuéntanos. No, esto que ha ocurrido es que estamos en un país democrático, que llevamos ya muchísimos años, y muchas veces a la administración y a algunas organizaciones se les olvida. No se puede dar una ayuda en base a unos resultados electorales de unas elecciones que en algunos sitios se hicieron en el año 98 y en otros sitios como Andalucía no se han llegado a decir. ¿Por qué somos, y esto también lo hablamos la otra vez que estuvimos hablando, por qué es más representativa COAG Andalucía que Unión de Uniones en Andalucía, que USAG en Andalucía? ¿Por qué esto es así? Porque lo dice la administración. Hombre, en un país democrático, en un país dictatorial, es la administración la que dice quién es la organización agraria más representativa, o el sindicato, o la patronal. Pero en un país democrático son los agricultores y ganaderos que deciden con su voto qué organización agraria es la más representativa. Por lo tanto, en Andalucía tenemos a UGAMA, que tiene exactamente el mismo derecho que tienen las otras tres en recibir ayuda de la administración en tanto en cuanto no haya un sistema de representación. Así lo hicimos saber en la demanda. Se le daba más de 1 millón de euros a Saja, UPA y COAG porque es la más representativa. Nosotros alegamos que no eran la más representativa porque los agricultores no se habían pronunciado. Y efectivamente así lo ha reconocido el Tribunal Supremo. Por lo tanto, estas organizaciones agrarias tendrán que devolver el dinero porque lo han cobrado de forma irregular. Hombre, es cierto que el Tribunal Supremo os ha dado la razón, eso se os tiene que otorgar porque esos son hechos. Y también estuvimos hablando de este tema, pero yo veo una diferencia fundamental con la última vez, porque, bueno, que Unión de Uniones tenga la representación que se merece, bueno, es algo que yo creo que todo el mundo entiende y estará de acuerdo. Sin embargo, ¿no habrá algunos agricultores que no entiendan bien por qué ahora se tienen que quedar sin esas ayudas? Es decir, ¿al final esto va a tener consecuencias o pensáis que no tanto? Va a tener consecuencias exclusivamente para la administración que las ha concedido y para las tres organizaciones que las han recibido. Los agricultores no van a tener consecuencias. Es decir, pero claro, es que volvemos a la misma y estamos ahora mismo en una situación, si te das cuenta, a nivel nacional, estamos en una situación de revuelo y cuando se está en democracia hay que tener muchísimos cuidados con los dineros públicos. Los agricultores, los ganaderos y los ciudadanos en general, cuando pagamos los impuestos, queremos que nuestros impuestos vayan para aquellas actividades que son necesarias y se concedan a aquellas organizaciones que realmente cumplen los requisitos. No puede ser discrecional por parte de la administración, le doy el dinero a quien me da la gana, en el porcentaje que me da la gana y los demás a tragar. Eso no puede ser. Por lo tanto, nosotros en ningún caso vamos a permitir que se perjudique a un agricultor o a un ganadero, se les perjudique por no recibir estas ayudas. Pero no estábamos dispuestos en absoluto, estábamos dispuestos que estas circunstancias, o sea, es que date cuenta que llevábamos prorrogando desde el 2014 con una transitoria la representatividad. Esto es inaudito en un país democrático. Por lo tanto, entendemos que ha sido una buena llamada de atención del Tribunal Supremo a la Administración de señores, concedan las ayudas, pero concederán en base a criterios democráticos, no en base al criterio impuesto por usted, ¿no? Por lo tanto, entendemos que en democracia es importante
mantener la forma, y es importante que los agricultores, los ganaderos, los ciudadanos sepan que sus impuestos van a quien realmente lo merecen. Bueno, yo escucho sus argumentos y los entiendo, me parece que tienen todo el sentido del mundo, pero claro, viéndolo desde fuera, a veces puede parecer también un poco un asunto de competencia o de guerra entre organizaciones. Hablando con las demás organizaciones, en algún caso sí que me han comentado que esto, bueno, pues es un tema pues simplemente de competencia entre sindicatos. En otro caso sí que ha caído más la sospecha de que esto puede beneficiar al gobierno, al ministerio. Yo no lo tengo tan claro. ¿Cuál es su opinión? ¿Al gobierno le va a beneficiar que el Tribunal Supremo le tire de las orejas? Es decir, quien haya hecho esa afirmación no tiene mucho sentido. Vamos a ver, efectivamente la podemos enmascarar como queramos, pero ¿estamos o no estamos en un país democrático? Porque aquí algunos podrían decir, y algunos tienen ya la intención de decir, bueno, ¿y para qué elecciones cada 4 años? Aquí se pongan que sean los más listos los que decidan. O sea, ¿por qué elecciones? O sea, la democracia tiene su ventaja, su inconveniente, pero todo tiene una cosa que es fundamental, y es que se dé la posibilidad de que sean los ciudadanos, los afectados, los que decidan de qué manera. Por lo tanto, medirlo como un tema de competencia entre organizaciones, no usted. La democracia no es un tema de competencias. La democracia es un tema fundamental, es un tema que es el que nos está regulando, que es el que dice cómo se deben hacer las cosas y qué criterios se utilizan. Y tenemos una Constitución española que así lo acredita, que así lo afirma y así lo impone, ¿no? Por lo tanto, no es un tema menor. Es un tema menor ahora porque ha habido una ley hace poco que ha renovado, pero imagínate que siguiéramos sin esta ley, que nos costó mucho sacarla adelante, que sigamos esta ley, que vamos a seguir toda la vida en base a unos criterios de representatividad que es la administración quien lo elige. Por ejemplo, Andalucía. En Andalucía vamos a seguir permitiendo que sea el consejero de Agricultura quien diga quiénes son. Ayer decía, me he reunido voy a tener reuniones periódicas con los representantes de los agricultores. ¿Quiénes son esos representantes de los agricultores? ¿Quién usted, consejero, decide quiénes son? ¿Esos son los representantes? ¿Con eso se va a reunir? ¿Con eso va a llegar a acuerdo? Lógicamente los impugnaremos. ¿Por qué? Convoca usted elecciones, que es su obligación. Convoca elecciones y que sean los agricultores los que decidan si es Asaja, UPA, COA, La Unión o Pepito Pérez el que le representa. Y una vez que le hayamos decidido nosotros, usted se reúne con quien nosotros hemos decidido. No nosotros tener que entregarnos las decisiones que usted llega a acuerdos con quien usted está financiando. Eso no puede ser. Eso no es democracia. Por lo tanto, es mucho más importante. Esta sentencia es mucho más importante de lo que algunos se creen, porque está la base de la democracia, la base de la decisión. Si recuerda, en febrero del año pasado, los agricultores por millares salieron a la calle a decir que los que se sentaban en la Consejería de Agricultura de Mancha, en la Consejería de Agricultura de Andalucía, en el Ministerio de Agricultura, no los representaban. Y tenían razón. Solamente le representa a quien yo en una urna le meta el voto. El que el ministro diga que son estos o que el consejero diga que son los otros, eso en una dictadura vale, en una democracia no. Pues bueno, muy interesante este asunto. Creo que era necesario saber estos matices para poder formarnos una opinión. Queremos aprovechar su presencia en nuestros micrófonos para hablar de otros asuntos que tienen que ver con la agricultura. Sabemos que desde Unión de Uniones habéis estado poniendo la lupa en, por ejemplo, el tema de la situación hídrica, ¿no? de España y de Andalucía. No sé más o menos qué visión tenéis vosotros ahora mismo de la situación hídrica. Es verdad que ha sido un año especialmente lluvioso, pero ha sido precedido de años muy secos. ¿Cómo se encuentra ahora mismo el país en lo que a infraestructuras hídricas se refiere? Perdemos muchísima agua. Es decir, no podemos seguir con unas instalaciones que se hicieron, algunas de ellas, en la antigua dictadura. No podemos seguir porque efectivamente cuando llueve tenemos que recoger todo para estos años de sequía que nos van a seguir. Y luego después aprovechar bien el agua. Sabes que soy de Extremadura, estoy en las Vegas del Guadiana, y todavía tenemos sistemas de riego a pie gastando en algunos cultivos del orden de 11.000 metros cúbicos de agua por hectárea. Esto hoy día es una barbaridad. Esto no se puede permitir. No se puede permitir porque no hay agua suficiente. Y las previsiones es que en el futuro nos vuelva a decir. Por lo tanto, hay que mejorar las infraestructuras, hay que empezar a apoyar aquellos cultivos, aquellos sistemas de riego que ahorren agua, y tenemos que mandar agua desde donde sobra hacia donde hace falta. No es posible que el Tajo esté tirando 3-4 hectómetros cúbicos de agua todos los años y que no tengamos agua en el Guadiana o en el Guadalquivir o en el Júcar o en el Segura. Eso no es posible. Es decir, no es posible.
solamente hemos hecho un pequeño trasvase desde la zona norte del Tajo, que por cierto es la que menos agua tiene. El Tajo donde tiene agua no es arriba, en otro sitio, y por lo tanto es mucho más abajo. Y por lo tanto tenemos que empezar a aprovechar ese agua. Estamos hablando de que la política hidráulica no debería ser partidista. Yo creo que aquí tienen los mismos intereses. El agricultor, el ciudadano que es de derecha a la izquierda, tiene exactamente los mismos intereses. Llevar agua de donde sobra a donde hace falta es una política partidista. Aprovechar, o sea, mejorar los sistemas de riego, mejorar las presas, mejorar las condiciones de regadío es partidista. Yo creo que en este país todo lo politizamos, pero lo que es política de aguas debería haber un gran pacto a nivel estatal, porque tenemos agua suficiente en España para todos los cultivos y para algunos más que quisiéramos poner, pero hay que modernizar los regadíos y hay que llevar agua desde donde se tiene hasta donde hay mucha, a donde no se tiene ninguna. Interesante esto que está comentando usted. Nosotros aquí hablamos mucho del trasvase, incluso de ese plan hidrológico nacional que en su momento se paralizó. La respuesta de la política aquí en Almería, por ejemplo, fue el tema de construir desaladoras, que muchas de ellas ahora mismo no están funcionando muy bien. Incluso hay una que se averió nada más inaugurarla hace 13 años y aún no se ha arreglado. Entonces, el tema de la desalación puede ser de algún momento algo que sustituya a ese plan hidrológico, o es mejor verlo como algo que acompañe. O sea, el agua dulce la tiramos al mar y una vez que esté salada nos gastamos una cantidad de dinero y de contaminación para desalarla. Es una barbaridad. Bueno, y eso las desaladoras que lo cogen del mar, porque aquí en Almería tenemos alguna que lo coge del acuífero, que es peor. Eso tiene que ser un sistema ya radical de última hora. Hay que hacer un plan hidrológico nacional y hay que respetar a los territorios por donde pasa el agua. Otro día tuvimos una reunión en Murcia, también un sistema en la zona de Jumilla, que no tiene agua ninguna y que se va a quedar sin agua, y nos decían esto, y el de Mancha, que estaba allí, decía, claro, pero es que resulta que el trasvase Tajo Segura resulta que pasa por algunos municipios que no tienen agua para beber. Es decir, hay que hacer un plan hidrológico nacional teniendo en cuenta las necesidades de donde parte el agua, porque claro, tú no puedes traer agua del Ebro a Almería sin tener en cuenta las necesidades que hay en el Ebro, que no se tuvieron en cuenta en el anterior plan hidrológico. Hay que hacer un plan hidrológico, ver donde sobra, ver las necesidades de donde pasa el agua y toda esa agua que sobra, llevarla al sitio donde hace falta. Claro que se puede hacer, pero vuelvo a repetir, lo que no se puede hacer es eso, hacer un plan hidrológico partidista, cuando aquí se necesita un gran pacto de Estado, porque vuelvo a repetir, sobra agua en el Duero, sobra agua en el Tajo, hace falta agua en el Guadiana y el Guadalquivir, por tanto, sobra agua en el Ebro, pero hay que tener en cuenta las necesidades también de Aragón y de Cataluña. Entonces, es decir, ¿se puede hacer? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Con agua dulce? Sí. Y sobre todo una cosa, y tenemos que llevar el agua a precios asequibles. A los precios que están informando, que se está haciendo, ¿cómo va a producir un agricultor de Almería? ¿Va a ser capaz de competir en la producción de frutas y hortalizas al precio que está el agua desaladora cuando la tiene con otro agricultor que sencillamente la coge por su peso? ¿No? Por lo tanto, hay que hacer una gran política. Por eso te decía que dejémonos ya, así entramos en un periodo de más calma, que no haya estas guerras políticas y somos capaces, ciertos sectores, de llegar a grandes pactos de Estado, porque se puede hacer y además podrían beneficiar a todo el mundo. El agua que va al mar y se tira ni beneficia por donde ha pasado, ni beneficia al que la necesita. Por lo tanto, hagamos un gran pacto de Estado para que esto sea viable. Me uno totalmente a esas palabras. Es que es un tema que nosotros hablamos aquí muchas veces, de la estupidez que es politizar el tema del agua. Y bueno, es que yo he llegado a ver estos ciberactivistas de los partidos en internet diciendo que si es que con el agua del trasvase se riega un desierto o se riegan los campos de golf. Un desconocimiento total de la agricultura almeriense, y todo eso, insisto, activado por ciberactivistas de los partidos. En concreto, yo los que vi eran del Partido Socialista, pero da igual. O sea, es que politizar el tema del agua es algo que yo no termino de entender. No se entiende. Y como te decías tú ahora, y como te decía, y te ponía el ejemplo de que soy extremeño, ¿sabes lo que es estar en una cuenca del Tajo a 40 kilómetros de la del Guadiana? En Guadiana no poder regar y tirar 4.000 hectómetros cúbicos por Lisboa. O sea, es decir, la estupidez tan impresionante que es esta,
O sea, 40 kilómetros que hay de una cuenca a otra a su paso por la zona de Almará. Hay 40 kilómetros. Es decir, señores, esto nos podemos esperar. Esto es partidista, o sea, el agua, esos 3.000, 4.000 hectómetros cúbicos que van al mar, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia? ¿A qué español o portugués beneficia? A ninguno, a ninguno. En cambio, el prejuicio está claro, ¿no? El prejuicio está claro. Entonces, señores, vamos a intentar hacer las cosas con un poquito de cabeza sin politizarlo. Y esos tremendistas que están siempre diciendo, no, es que no se pueden mezclar las aguas porque los hábitats son diferentes. En un país globalizado, donde frutas, hortalizas, aire, todo está moviéndose, ¿nos va a preocupar ahora de llevar el agua del Tajo al Guadalquivir o al Júcar o al Segura o al Guadiana? O sea, ¿qué estupidez científica es esa, no? Entonces, es decir, el problema está en que se utilizan muchas veces estas guerras para intentar tener a un público contento sin saber que lo que está haciendo daño es a todo el mundo. Por donde pasa el agua que no se utiliza y donde hace falta el agua que vamos a crear verdaderos desiertos. Pues muchísimas gracias por estar este rato con nosotros contándonos la visión de Unión de Uniones. No sé si hay algo que se haya quedado en el tintero, algún tema que creáis desde el sindicato que es especialmente interesante para tratar. Pues si quieres para la próxima entrevista, el tema del precio. Lo mismo que en ganadería, los precios están siendo bastante justos, debido, eso sí, a la disminución de la cabaña que hemos tenido este año pasado debido a la sequía. En el sector agrícola, esto es un desastre. Me da igual hablar de cereales, que de hortalizas, que de remolacha, que lo que quiera. Es un auténtico desastre, no se está respetando la ley alimentaria, nos ponen impuestos a los fertilizantes y en cambio no ponen aranceles a los fertilizantes y en cambio no ponen aranceles a las importaciones. En fin, que es un tema que habrá que ver porque este año va a haber muchísimas explotaciones con una gran cosecha y que van a ver que a final de año los costes son muy superiores a los ingresos. Y no puede ser que hagamos bien las cosas, que saquemos buenas cosechas y aún así sigamos perdiendo dinero. Esto no se puede seguir permitiendo y hay una ley en España que no se está cumpliendo y el Ministerio y las comunidades autónomas tienen la obligación de que esta ley se cumpla y no lo están haciendo. Luis Cortés, coordinador nacional de Unión de Uniones, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir atentos a todo lo que ocurre alrededor de la representación agrícola y vamos a seguir abriendo nuestros micrófonos cuando la actualidad así lo quiera. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Continuamos en FH Almería Radio y vamos ahora a salirnos un poquito del tema de la agricultura almeriense porque vamos a hablar de agricultura murciana, que creo que también pues tiene mucho interés para nosotros ya que es nuestra comunidad hermana y compartimos muchas cosas. Tenemos ya aquí en el estudio a Carlos Gutiérrez de FH Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, muy buenas, ¿qué tal? Te hemos invitado aquí porque ayer tuviste la oportunidad de estar en la asamblea de ProExport, que es la asociación de productores y exportadores de frutas y hortalizas de la región de Murcia, y queríamos conocer un poco qué es lo que se estuvo hablando allí. Pues sí, Luis, ayer tuve la oportunidad de asistir a la Asamblea General de ProExport. En esta ocasión se celebró en el restaurante Casón de la Vega en Santomera, Murcia. Cada año van cambiando la ubicación de esta presentación, de esta Asamblea General. Este año ha tocado en Santomera. Bueno, la funcionalidad de esta Asamblea General es que
primero de 9 a 10, digamos, de 9 a 12, perdón, todos los asociados de ProExport pues van allí al lugar a escuchar pues esa asamblea general y a conocer cuáles han sido los datos de ProExport de los diferentes cultivos, ¿no? Para que todos los asociados de ProExport pues sepan un poco pues la tendencia, qué cultivos están teniendo mejor valor, menos, tanto a nivel de exportación como de producción, principales problemas, y ahí pues la asociación pues presenta los datos a todos sus asociados. Y luego a las 12 digamos que se abre a medios de comunicación y otro tipo de actores del sector pues un evento en el que ProExport aprovecha toda la afluencia de sus asociados y de toda la gente que invita para dar reconocimiento a empresarios que pertenecen a ProExport o que están relacionados con la agricultura murciana. También pues tuvimos la oportunidad de estar allí con Fernando López Mira, el presidente de la región de Murcia, que también hizo un balance pues un poco de la campaña y de la situación actual de la comunidad murciana en lo que respecta a agricultura. Y bueno, pues un evento pues muy amable y en el que si quieres conocer la radiografía de la agricultura murciana pues no te puedes perder, ¿no? A mí me llamó especialmente la atención la primera intervención después de que Fernando, el director, uno de los directivos de ProExport, pues nos diera la bienvenida y tal. Pues esa primera intervención de don Juan Carlos Pérez Mesa, doctor en Ciencias Económicas y profesor de la Universidad de Almería del Departamento de Economía y Empresa, fijaos, de la Universidad de Almería, esa relación, ¿no?, que comentabas tú, Luis, sí, de la agricultura murciana con la almeriense, que está bastante ligada, ¿no?, y van de la mano. De hecho, el presidente, no sé si es exactamente el presidente, Luis Miguel de Coexpal, el gerente, pues también estuvo allí, ¿no? Y siempre va a todas las asambleas generales de ProExport y está muy interesado por los números de la asociación. Sí, ¿no? Hay muy buena relación entre ambas asociaciones y respecto a lo que has estado comentando, ahora en unos minutos vamos a tener tiempo seguramente de escuchar parte de esa intervención de López Miras en algunos puntos que nos interesen más, pero sí que quería preguntarte, no sé si has podido tomar nota de algunos de esos datos que se arrojó ayer en esa asamblea sobre la agricultura murciana. Bueno, por terminar lo que estaba diciendo, inauguró esa asamblea o ese evento el doctor Juan Carlos Pérez Mesa, que analizó cómo afecta la geopolítica mundial a la agricultura murciana o, en líneas generales, a la agricultura del sureste español, ¿no? Entonces hizo un análisis interesante de cómo afecta a las empresas, que inevitablemente pues todas las empresas de ProExport funcionan porque hacen comercio con otros países, ¿no? Exportan lo que se cultiva aquí a otros países, ¿no? Entonces, inevitablemente, las tensiones geopolíticas y todo lo que ocurra en el marco internacional pues afecta directamente a la toma de decisiones y al funcionamiento diario de las empresas de ProExport, ¿no? Entonces eso estuvo muy interesante, pues comentando Luis, pues todo el tema de la guerra de Ucrania y el tema de diferentes conflictos mundiales y tensiones mundiales que afectan a la agricultura. Luego pasaron a los reconocimientos. El primero pues fue José Pérez Sánchez, presidente de Agromontes Fresh Group, que es una empresa de un corte bastante familiar, el Montes, ¿vale? Si no recuerdo mal, pues comentaron que alrededor de 1.500 hectáreas pertenecían o las comercializaba esta empresa, que además todos sus directivos están formados por la familia de este señor y que en cuestión de esas 30-40 años de trayectoria que tiene esta empresa, pues se ha hecho un hueco bastante sólido en la industria agrícola murciana. Una persona, José Pérez Sánchez, Pepe Sánchez le llamaban allí, pues muy llana, muy cercana, y que agradeció ese reconocimiento a ProExport y bueno, y
vamos, se le llenaba la boca de halagos a sus descendientes. Eva Montes, yo tuve la oportunidad también de entrevistarla, que allí se le conoce como Lady Pepper, ¿no? Siendo pues el cultivo del pimiento uno de los que principalmente ellos cultivan y exportan, y son bastante potentes en la comunidad murciana con el tema del pimiento. Y bueno, pues agradeció todo el premio que le dieron, y una empresa pues referente, ¿no? Y bueno, al final hubo diversas intervenciones, y en línea general lo que yo pude presenciar allí es que los datos son muy buenos. No solo tanto a nivel de volumen y de exportación, sino también de valor, ¿no? Están viendo cómo año tras año, pues están viendo que estamos viviendo un periodo de bonanza en cuanto a sanidad de los cultivos, salen las toneladas que se necesitan, y el precio también acompaña. Pero sí que es verdad que hay otros, digamos, factores que no son tan positivos, como por ejemplo el tema del trasvase Tajo Segura, que quieren, pues bueno, que hay ciertos intereses políticos que pueden ir en contra de los beneficios del agricultor murciano. Y todo... Hemos estado hablando hace un momento, claro, con Luis Cortés de Unión de Uniones. ¿Y por qué ahora, no? ¿Por qué ahora que me estás comentando que es un buen momento en valor para la agricultura murciana se quiere hacer este recorte, no? Bueno, al final el tema del ecologismo, pues ellos lo rechazan un poco, ¿no? Ellos son conscientes de que hacen las cosas bien, y además es verdad, todo el tema de agricultura sostenible, pues están a la vanguardia de ello, e intentan cada vez que la huella hídrica y la huella de carbono pues sea menor. Entonces lo que no entienden es cómo el agua, que es un derecho, y encima la están transformando en salud, la están transformando en hortaliza y en fruta. Pues ¿por qué ese interés o esos otros intereses de otras comunidades o de otros gobiernos, pues de quitarle el caudal de agua que necesitan para poder hacer la agricultura tal y como la llevan a cabo hoy en día? ¿Y tú, Carlos, qué crees? ¿Tú de verdad crees que hay algo de ecologismo aquí detrás, o es una batalla política porque unas comunidades son de un color y las otras son de otro? Yo lo tengo claro. Yo creo que hay principalmente un conflicto político. Entonces, allí digamos que manifiestan ese problema y dan estos datos de bonanza y ven la agricultura con buenos ojos, y se respira un ambiente de éxito, pero que tienen la sensación de que en cualquier momento le cortan digamos, el sustento para vivir, ¿no? La materia prima principal, que es el agua, y se les puede caer todo abajo, ¿no? O sea, toda la cadena, toda la industria puede romperse de un día para otro. ¿Tú sabes cómo muchas veces pueden acabar estas cosas? Pues que a base de empujar y a base de poner el límite a la agricultura, en este caso murciana, pero también almeriense, lo que puede ocurrir es que se encuentre una alternativa a la hora de conseguir agua, la agricultura murciana siga yendo para arriba, la riqueza de Murcia sigue yendo para arriba, y esas otras comunidades que se han quedado estancadas en el politiqueo y tal, pues tendrán mucha agua en su delta de sus ríos, pero no tendrán esa actividad económica que otras comunidades que se dedican a trabajar y a hacer agricultura sí van a tener. No sé si se ha quedado algo más que comentar sobre este asunto. Bueno, a ver, se comentaron muchas cosas, pero la más importante ya la hemos dicho, ¿no? ProExport siempre aprovecha esta cita para reconocer a su empresario, a la trayectoria profesional que llevan a cabo. Hay un compañerismo entre empresarios y un respeto entre empresarios envidiable, que deberían de hacérselo ver en otras zonas, y la verdad que muy contento de que la agricultura murciana pues vaya prosperando, y que también quiero destacar
esa buena conexión o buen trato que hay entre el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Mira, y luego pues importantes actores que también intervinieron en la asamblea, ¿no? Como por ejemplo Cecilio Peregrín, el presidente de FEPEX, don Mariano Zapata Martínez, el presidente de ProExport, o Miguel Ángel López Abad, el presidente de CROEM. Todos ellos se les nota que reman en la misma dirección, ¿no? En intentar que el agricultor tenga éxito, por ende las empresas del sector también, las comercializadoras, y que tengan unas buenas relaciones comerciales con la gran distribución, ¿no? Intentando que toda la cadena sea férrea y pues el éxito casi que será asegurado. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por traernos la información. Continuamos leyéndote en fhalmería.com. Gracias, Luis. Hasta aquí el programa de hoy y los programas de esta semana. Ya saben que volvemos el lunes con toda la actualidad agrícola y que siempre pueden leernos en fhalmería.com. Le vamos a dejar con la maravillosa programación de Radio Marcador Almería y agradecemos a nuestros patrocinadores, a Rick Zoan, a Sach, a Albaida, a Singenta, que hagan posible este programa. Yo soy Luis Aracho y les deseo a todos ustedes un magnífico fin de semana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 13 de junio del año 2025. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 4,06 y un último de 2,16. La Perona Semi ha empezado en 2,54 y ha terminado en 1,64. La Perona Roja, un primer corte de 5,08 y un último de 4,82. La Rastra ha empezado en 6,86 y ha terminado en 6,48. La Strike ha tenido un primer corte de 5,80 y un último de 4,40. La Emerite ha empezado en 6,48 y ha terminado en 4,88. Vamos ahora con el melón categoría, un único corte de 69 céntimos. Hablamos ahora de los pepinos. El francés ha empezado en 0,53 y ha terminado en 0,44. El español ha empezado en 0,82 y ha terminado en 0,52. El Almería, un primer corte de 0,25 y un último de 0,15. Vamos ahora con los calabacines. El fino ha empezado en 0,65 y ha terminado en 0,45. El gordo ha empezado en 0,65 y ha terminado en 0,49. El calabacín blanco ha empezado en 0,49 y ha terminado en 0,33. Vamos ahora con las berenjenas. La rallada, un primer corte de 1,23 y un último de 0,55. La larga ha tenido un primer corte de 0,76 y un último de 0,51. Hablamos de los tomates. El liso ha empezado en 1,02 y ha terminado en 0,87. El Daniela ha empezado en 0,91 y ha terminado en 0,82. El tomate ramo ha tenido un único corte de 1,11. El tomate pera ha empezado en 0,91 y ha terminado en 0,66. Y por último terminamos con los pimientos. El picante verde, un único corte, 1,42. El picante rojo, un único corte de 0,92. El padrón ha empezado en 0,82 y ha terminado en 0,68. El italiano verde ha empezado en 1,55 y ha terminado en 0,95. El italiano rojo ha empezado en 1,26 y ha terminado en 0,52. El lamullo verde ha empezado en 1,51 y ha terminado en 0,94. El lamullo rojo ha empezado en 1,89 y ha terminado en 1,46.
El California verde ha empezado en 0,78 y ha terminado en 0,62. El California rojo ha tenido un único corte de 1,02. Y por último el pimiento California amarillo, que ha tenido un único corte de 1,02. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del viernes 13 de junio del año 2025.